Primero vamos al Señor en oración. Oremos. Con mucha alegría y gozo, Señor, en nuestros corazones nos acercamos delante de tu presencia. Nos acercamos, Señor, en este deseo nuestro de adorarte. En nuestra presencia aquí y también, Señor, que mientras que estemos aquí, Padre Santo, podamos honrarte a través de todo lo que hacemos. A través de esta clase, Señor, donde tú deseas, Señor, a través de tu palabra, que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos madurando, vayamos santificándonos, vayamos cambiando nuestras vidas, Señor, de manera tal que cada día nuestra luz brille más en medio de este mundo de tinieblas, mi Dios. También para nuestra propia paz interna, nuestra mejoría, nuestra comunión contigo. Bendice esta enseñanza del día de hoy, Señor. Sácanos de aquí llenos de tu palabra. Y esta misma bendición la pedimos para cada clase, Señor, que se está reuniendo hoy en este lugar, desde los más pequeños hasta los mayores. Que tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor, nos bendiga, enseñándonos, ayudándonos a interpretar correctamente tu palabra, Señor. No nos dejes, Señor, a nuestra propia mente, a nuestro propio corazón, porque no son de fiar. Tenemos que depender completamente, Señor, en ti, Espíritu Santo, que eres nuestro Maestro. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. El domingo pasado les animé a que a veces se podían aprender las bienaventuranzas. ¿Hay alguien aquí que ya se las aprendió? Estoy tratando de aprender. ¿Cuántos están tratando? Tenemos las manos levantadas, están tratando. Yo me sé por lo menos, les voy a decir, de cada una de ellas una palabra, bienaventurada. Es algo, por lo menos, que estamos en medio de nuestro ciclo de estudio, donde estamos aprendiendo acerca de la vida de Jesús aquí en la tierra. Hemos estado haciendo énfasis en cada una de estas bienaventuranzas, porque si forman el inicio de ese sermón del monte, la cual no solo incluyó las bienaventuranzas, sino otras enseñanzas más, vale la pena estudiarlas de manera individual, más cuando esa palabra bienaventurado lo que significa es 3 veces feliz. O sea que lo que Dios intenta a través de esta enseñanza es que nosotros podamos gozar de la felicidad del cristiano, ¿okay? Y entender que muchas veces cuando eso no está sucediendo en nuestras vidas es porque de alguna manera nos hemos salido de este patrón que el Señor ha puesto delante de nosotros. Vamos al Salmo 63, lo vamos a leer todos juntos. Al Salmo 63. Nada, lo tenemos todos, pero vamos a leer a coro. Y vamos a leerlo pausadamente, o sea, leer la palabra. Hay que dejar que vaya filtrando en nosotros lo que el Señor nos quiere decir a través de ella, ¿no? Fortaleciendo nuestra fe, animándonos. Dice, todos juntos: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que
para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Será porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Muchas veces nosotros pensamos que un rey no tiene problemas, ¿verdad? ¿Qué problema puede tener un rey? Bueno, aquí David nos está mostrando que a pesar de que él es rey, ¿verdad? Él ha aprendido a depender completamente del Señor. Qué triste que muchas veces nosotros para llegar a esa intimidad con Dios y a esa necesidad de Él, que Dios nos tenga que llevar a desiertos. Donde una vez que estemos en el desierto, aprendamos lo que es hambre, aprendamos lo que es sed, y entonces dependamos del Señor. La bienaventuranza de hoy, que se encuentra en Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay verdad en el salmo en que leímos. En la vida van a suceder cosas que nos vamos a encontrar como en un desierto. O sea, eso significa un estado que nos puede llevar hasta la desesperación. ¿Okay? Y es ahí donde nosotros clamamos a Dios, sentimos que nuestra alma está pegada a Él y Dios responde. Y eso va aumentando nuestra fe y ayudándonos en nuestro diario vivir. Y eso es una verdad muy grande. Pero cuando decimos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿a qué se refiere? Y ahora les doy la oportunidad un momentito a ustedes para que analicen esta bienaventuranza y respondan. A ver, de la palabra de Dios. Okay. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Están atravesando una situación bien terrible para ellos. Y entonces la única solución es poner los problemas en las manos del Señor. ¿Eres hermano? Sí, cuando, como dice, cuando es triste que Él nos tenga que poner en un desierto porque a veces nos enfriamos, dejamos de estar un poco en comunión con Él. Okay. Y, Sí, son frases breves. Sí, la hambre y la sed es como comida, agua. Nosotros necesitamos eso. Eso cuando la palabra de Dios se haga como necesaria en nuestras vidas, que vamos a ser también. A ver, uno más. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En la introducción de la clase les hablé de necesidades que se presentan en nuestra vida, y es cierto que Dios suple esas necesidades, pero no es a lo que se está refiriendo la bienaventuranza. Todo el que expresó alguna inclinación en el ámbito espiritual, como dijo la hermana la palabra, Randy dijo la palabra, están en la vía correcta de a lo que se refiere esta bienaventuranza, porque dice aquí que es hambre y sed de justicia. ¿Y a qué se refiere? Fíjense, se refiere a aquellos que su deseo por entero es conformarse a la voluntad de Dios, es anhelar la santidad de vida. Cuando decimos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es anhelar la santidad de vida, que obviamente viene por la palabra de Dios. Esa es lo que nos nutre de la palabra de Dios. Vamos a hablar un momentico del hambre. Debe ser desesperante para un padre no tener que darle de comer a un hijo. Debe de ser desesperante. Entonces ustedes estuvieron pendientes de que recientemente el mundo fue conmovido por unas fotos que tomó un reportero, donde después de ese reportero, dicen que ese reportero se suicidó. Y la foto que él mostró a través del internet fue impresionante, porque era un niño en África y las condiciones de ese niño eran tal que tenía un buitre al lado, todavía no se había muerto. Cuando él tomó esa foto, ese periodista fue y se suicidó. Debe de ser horrible el hambre. La Biblia registró varias épocas de hambruna en el Medio Oriente. Abraham tuvo que salir 2 veces a Egipto por este problema del hambre. Recuerdan cuando los años de las vacas flacas en Egipto, ¿verdad? Como el Señor a través de un sueño
a Faraón, José le interpretó que iban a ser 7 años de tiempos de económicamente muy malos. Y para salvar la vida de los egipcios y preservar al propio pueblo del cual iba a venir la genealogía de Cristo, Dios levantó a José. Y a través de la inteligencia que Dios le dio a José administrativa, pudieron pasar esos 7 años de hambre que vino en la tierra. Así que el hambre es parte de la historia de muchos pueblos. Nosotros los cubanos podemos apreciar eso, vivimos eso, experimentamos eso, donde la gente prefiere echarse al mar y venir a hacer comida de tiburones antes de seguir pasando hambre en un lugar. Pero si usted de verdad quiere saber qué es hambre de verdad, si usted quiere saber, en un culto bautista cuando se acaba el servicio. Cuando usted quiera saber lo que es hambre y después no tenga hambre, vaya a una huelga de hambre. Hace 35 días sin comer, nada más agua. Pregúntenme a mí cuando salga. Pregúntenmelo a mí. ¿Qué pasa por esa cosa? Porque ahí se sabe cuando hay hambre y después no hay hambre. Usted sabe que es irónico que los bautistas celebran el Día del Hambre Mundial comiendo. Es cierto, es cierto. Hermanos, demos gracias a Dios por el pan de cada día, porque podemos decir que verdaderamente Dios es fiel en saciar nuestra boca. Por eso que es bueno cada vez que vayamos a comer esa oración de gratitud al Señor por lo que tenemos delante. Siempre tenemos que ver eso como provisión de Dios, y que esa oración no sea más que una rutina del cristiano, sino que se haga con sentido genuino de entender que Dios es el que ha provisto esos alimentos que Él pone delante de nosotros. Bueno, la sed es tan terrible como el hambre. La gente que se pierde en los desiertos mueren de sed. Fíjense cómo los animales en épocas de sequía, ellos arriesgan sus propias vidas. No les importa que los ríos, las orillas estén llenas de cocodrilos. Por tal de saciar la sed, ellos se acercan a tomar esa agua. También vi un reportaje, y esto quizás les va a causar un poquito de náusea en el estómago, pero es algo real que yo vi en este reportaje. Este señor mostrando a las personas cómo pueden sobrevivir si se pierden en un desierto. Hay mucha gente que ha muerto en desiertos, se pierden, van de excursión, se pierden y los encuentran muertos. Y una de las maneras, cuando hay sed y no hay nada para tomar, él cogió el estiércol del elefante fresco, lo exprimió y sacó líquido. Usted lo veía también. Y sacó líquido. Dice que eso por lo menos te ayuda a no morir. Exacto, por lo menos te ayuda a seguir adelante, pero noten a lo que uno tiene que estar en extremo para poder saciar el hambre. La persona, hermano, puede morir de hambre, puede morir de sed. Miren qué triste esta joven que murió esta semana en el Brasil de anorexia, que murió precisamente por no comer. El caso es, hermanos, que el Salmo 42, 1, 2. El Salmo 42, 1, 2. Sin olvidar también en todos estos ejemplos que estamos poniendo, en lo que buscan el Salmo, el pueblo de Israel cuando fue llevado al desierto, llegaron a quejarse, inclusive a murmurar contra Dios y contra Moisés por falta de agua. Eso lo encuentran en Éxodo 15, cómo el pueblo llegó a murmurar por falta de agua. Pero de nuevo, igual que hicimos en el otro salmo, este tiene mucho que ver con esta bienaventuranza que estamos estudiando. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que hasta ahí, mi alma tiene sed de Dios,
de Dios vivo. Tener hambre y sed de Dios. Me impresiona mucho este versículo. Yo sé que mi hermano es cazador de venado, ¿verdad? O sea, estamos mencionando aquí ese animal donde brama. No sé si usted alguna vez ha tenido una experiencia así de ver un animal bramando. ¿No? Dice que si brama cuando tiene hambre, cuando tiene sed. Dice que así tiene que clamar nuestra alma por Dios. Saciar el hambre y la sed son necesidades vitales que tiene el hombre. Son apetitos que retornan una y otra vez demandando satisfacción, ¿no es cierto? Muchas veces ahora cuando terminamos de comer, terminamos tan llenos que no nos cabe absolutamente más nada, ¿verdad? Y no queremos saber de comida ni ver comida por un buen tiempo. Pero ¿qué pasa el otro día? Ya para el desayuno. Volvimos, ya estamos muertos de hambre de nuevo. O sea, son apetitos que van y vienen. Nunca van a ser satisfechos por completo. Nunca. ¿Okay? No somos como otros animales. Yo creo que la serpiente es uno de los animales que puede comer y durar meses y meses y meses sin volver a comer. El cocodrilo también. ¿Cuál? El oso, ¿no? No sé. El oso también puede comer. Los camellos comen, toman agua y por eso que pueden atravesar desiertos, porque es como un almacén. Pero hermano, este almacén de nosotros está roto. Tiene un hueco porque todo lo que entra se va. Quiere decir que es una cosa que hay que satisfacer constantemente, hermano. Es así como debe de ser el apetito por Dios. Porque eso es lo que está diciendo el Salmo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Con el mismo ímpetu que buscamos la comida material. Y si no la tenemos, la procuramos, la compramos, hacemos lo que sea por importar de adquirirla. Con el mismo ímpetu, así debe de saciar nuestra alma, tener esa necesidad de Dios. ¿Okay? Y obviamente, como ustedes dijeron, es de justicia, o sea, su palabra. Cuando se habla de justicia, o sea, hasta ahora les he mostrado que bienaventurados los que tienen hambre y sed, no es tanto a las cosas materiales o las necesidades físicas, lo cual Dios es proveedor. No estamos diciendo en ningún momento que Dios no es proveedor de las necesidades físicas. Estamos hablando de necesidades específicas y es la necesidad espiritual de Dios. Ahora, hay otra manera de malinterpretar la bienaventuranza cuando habla de justicia, porque hay quienes la malinterpretan como si se tratara de los que sufren opresión, de los que sufren violencia o cualquier otra cosa de injusticia. ¿Okay? Y muchas veces con toda confianza dicen, allá hay un Dios que va a hacer justicia. Y es cierto, porque dice la palabra, mía es la venganza, yo os vengaré. Y hay un Dios que hace justicia, pero no es la justicia que se está refiriendo esta bienaventuranza. No es el deseo de venganza. ¿Entienden la idea? No es que yo estoy viendo las injusticias que están ocurriendo en el mundo o algo injusto que me ha ocurrido a mí y hay un deseo de venganza. O te la vas a ver con Dios. Por eso vas a ser bienaventurado. No es a lo que se está refiriendo este versículo. Es cierto, fíjense que Romanos 12:19 es el que dice que Dios es el que venga a nuestra causa, pero no es el tipo de justicia a qué se refiere. El término justicia tiene el sentido espiritual más elevado. Les hablé al principio que es un anhelo de santidad total, o sea, es la necesidad por la rectitud moral y la rectitud espiritual en la presencia de Dios. En otras palabras, desear lo que es recto, es lo que dice el Señor. O sea, es el genuino interés por Cristo, por su gracia, por sus promesas, por la santidad de vida. Y esta justicia se le da gratuitamente a los que tienen apetito por medio de Cristo. ¿Quién me busca Isaías 55:1? Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche.
Piense como dice ese versículo, es una invitación de parte del Señor. ¿Quién ustedes entienden por ese versículo? ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué entienden por Isaías 55:1? Vuelvan a leer, mediten en eso y luego acepto comentarios. A ver, hermano. Que Él es la fuente de todo, de nuestra fuente, de nuestro alimento espiritual. Bien. A ver, mi hermana Adriana. Que la vida abundante que Dios da no tiene precio. Ajá. Que está abierta para todos aquellos que quieran ir y tomar de él, que busca recibir a un grupo de personas, no a todos los que quieran beber de él. Okay. Lo malo es que no todos van. Tienen que ser llevados. Es un regalo. Tienen que ser llevados a esa fuente. No, nadie más tiene algo que decir acerca de ese versículo. Un versículo bien importante en nuestra vida. Que Dios Porque está regalando. es una invitación. Que no es que uno va a llegar a Cristo y ya se va a volver millonario. Ya va a tener el yate parqueado al frente. O el Hummer. Okay. Hay gente que dice eso. Hay gente que piensa que así es la religión. Que tú vienes a Cristo y ya eres hijo del rey, y como hijo del rey comienza a pedir porque te va a caer del cielo. No es lo que se está refiriendo ahí el versículo. Esas son necesidades espirituales que al fin y al cabo, hermano, tienen que tener prioridad en nosotros. ¿Okay? Hay que pensar en tus necesidades, en nuestras necesidades espirituales. ¿Qué es lo que yo necesito de Dios? ¿O acaso ya no las tenemos? Piensen usted, ¿ya usted no tiene ninguna necesidad de Dios? ¿De Cristo? En el aspecto espiritual, pero no es cierto que no las pedimos. Estamos más pendientes si nos duele el tobillo y le pedimos a Dios por el tobillo, y no es malo pedirle por el tobillo, pero ¿cuántas necesidades espirituales hay en nuestras vidas y nosotros no las pedimos? O sea, no estamos haciendo lo que hace el siervo, bramando, clamando por la justicia de Dios en nuestras vidas. O sea, lo recto. Cada vez que vayamos a pensar en ese término justicia, pensemos en todo lo que es recto, todo lo que es bueno. Desearlo en nuestras vidas, desearlo en nuestro ambiente, desearlo para nuestra ciudad, desearlo que la rectitud de Dios podamos verla. Eso es lo que es tener hambre y sed de justicia de Dios. ¿Okay? Es también la necesidad de ser declarado justo en la justicia de Cristo para la paz con Dios. Vamos a buscar un versículo, Romanos al 6. Romanos 5 del 1 al 6. El hambre y la sed por la justicia de Dios me llevó a mí a Cristo. Eso fue porque es un convencimiento que el Espíritu hace en nuestras vidas. Pecado, juicio, justicia, pecado y juicio. Eso fue lo que nos llevó a la necesidad de Cristo. Ahora le doy la oportunidad, hermano, después. Eso nos llevó a la necesidad de Cristo. Y obviamente en Cristo es la única fuente donde se alcanza esa justificación. O sea, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Este es otro versículo que nos puede mostrar a nosotros cómo esa necesidad espiritual es saciada solamente en Cristo, de manera tal que nos puede dar una seguridad, una firmeza. ¿Por qué? Porque es en la gracia de Cristo. No es apoyada en ningún momento en nosotros. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto. O sea, si fuera esto suficiente, lo que tenemos en Cristo ya es bastante grande. Se refiere a la seguridad de la vida eterna y a esta esperanza gloriosa. Ahora, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia de Dios, ¿okay? Es tener hambre
de estas cosas que el Señor está produciendo en nosotros a través de las tribulaciones. Quiere decir que aún cuando yo estoy pasando por problemas grandes en mi vida, podemos decir, el Señor nos ha llevado a un desierto. ¿Okay? Es porque algo bueno el Señor está haciendo con nosotros. Él quiere cultivar en nosotros, hermanos, esa paciencia en esperar en Él. No es fácil. Cuando la fe es probada, no es fácil, hermano. No me venga a decir a mí que aquí es fácil. Cuando Dios prueba la fe es muy, muy difícil. Y hay que pedir fuerza al Señor para permanecer firme y para no caer en dudas. Todos somos bien frágiles en cuanto a eso. Todos. Pero lo que produce es maravilloso. Produce paciencia. Qué erróneo cuando los cristianos dicen, no le pidas paciencia a Dios porque te vienen pruebas. Qué antibíblico. Porque nosotros necesitamos la paciencia. Y para la paciencia hay que pasar por estas tribulaciones. Y aún más, dice, la prueba es esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Lo que el Señor quiere llevarnos en nuestra vida es apegar mi alma a Él. Qué frase tan grande esa. Que pues esté apegado. ¿Saben lo que es? Una cosa pegada, que no se puede separar, como el fieltro. Está ahí pegado, no puede. Eso significa total dependencia en Dios en todo en mi vida. Y es ahí, a ese estado es en que Dios me quiere llevar. Muchas veces hay que pasar por las pruebas. Y para eso para poder llegar ahí hay que tener esta hambre y sed de justicia de Dios. Y es lo que Jesús nos está tratando de enseñar a través de esta bienaventuranza. No nos equivoquemos, hermano. ¿Okay? No estamos en contra que usted sea un luchador, que usted asegure su futuro. Estamos hablando económicamente, materialmente, que usted planifique un futuro para sus hijos, que usted luche, que usted viva bien. No estamos en contra de eso, en ningún momento de eso. Pero yo sí tengo que todos los días de mi vida tener en mi mente lo que dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, ¿okay? Sino de la palabra de Dios. Eso yo tengo que estar consciente de eso. ¿Okay? Hermano Pascual. A donde usted dijo de la sed, ahí vemos cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana, si bebes de esta agua no tendrás sed. Pero no le estaba diciendo del agua del pozo, que estaba en el pozo, estaba diciendo del agua que Cristo da, esa de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo está tratando de mitigar? Las necesidades espirituales que hay en nosotros, hermano. Nosotros no somos pura materia nada más. Nosotros hay necesidades espirituales que solamente Cristo puede mitigar. Qué trabajoso para un padre cuando un hijo no es de buen comer, ¿verdad? ¿Cuántos padres aquí tuvieron hijos que no fueron de buen comer? Todos. ¿Verdad que cuesta trabajo? Okay. Y tratamos de inducir al muchacho y le metemos una cucharada y la cucharada para afuera. Una cucharada y la cucharada para afuera. Bueno, los dos cuestan trabajo porque si come mucho hay que trabajar más. Sí. Bueno, pero yo prefiero que cuesten mucho, yo prefiero que tengan buen apetito, que coman. Y muchas veces llevamos a los muchachos al médico y el médico nos dice, no se preocupen, que ellos con que coman algo, o sea, ya están alimentados, ya están nutridos. Y los padres, si no se comen el puré hecho de malanga con pollo, con zanahoria y calabaza, no están tranquilos. Qué malo es cuando un hijo nos da trabajo para comer, ¿no es cierto? Okay. Usted sabe que así hay muchos creyentes que padecen de anorexia espiritual. Hay muchos creyentes anoréxicos. ¿Cómo es? Perdón, que lo dije mal. Hay muchos creyentes así, hermanos. Y esto es lo que yo quiero, esto posiblemente sea la enseñanza
central de la clase de hoy. Esto no se puede imponer. El apetito no se impone. Usted a un niño, usted le puede dar hasta que vomite, pero eso no significa que usted ha hecho andar el apetito. No significa eso. Y puede ser que se come el plato y lo resista y todo, pero eso no significa que tenga apetito. Esto es algo muy personal, el cual nadie puede imponerle a otro que tenga apetito espiritual. Pero el mundo y las cosas que pasan por el mundo nos vuelven anoréxicos. ¿Y cómo yo sé que hay un cristiano que es anoréxico? ¿Por qué no me ayudan un poquito a pensar en eso? Un cristiano anoréxico, piensen en eso. A ver, mi hermana Yolanda. Hermano, nosotros en la iglesia allá en Virginia teníamos un grupo de hermanas que nos reuníamos los jueves. Hermano, y pasaba 1 año y 2 años y habían 2 hermanas que eran lo mismo. Ya la esposa del pastor de ellos no sé ni. Pero lo mismo en qué sentido. O sea que las no iban. No iban, pero como que lo habían cogido como un escape. Entonces, lo que se hablaba, lo que se decía, lo que se oraba en la fe, usted veía que ellas volvían a repetir a lo mismo y a lo mismo. Entonces era como que entraban por un oído y por otro, no se nutrían. O sea, no se nutrían, estaban llegando ahí como nada más como para tener un escape de salir de su casa y estar ahí con el grupo de nosotros, pero no se les veía el crecimiento, hermana, exactamente, como las otras hermanas que las veía usted, que llamaban por teléfono, que hermana, que esta cita, que mire, que hermana, que escuché esto, que mire, que lo... No, ellas como sedimentarias, en lo mismo. ¿Cómo uno se da cuenta que uno tiene un apetito? Desesperado por la comida, ¿verdad? Desesperado. No es un puro deseo. Es que no puedes aguantar. No puedes esperar por comer. Eso le pasa a aquellos de buen comer, aquellos que tienen buen estómago, les sucede. Tienen que comer. Yo recuerdo en uno de estos días que salimos de la iglesia, yo salí con tanta hambre y en vez de esperar por el resto de las personas, me metí un pollo en el bolsillo, me fui para el baño y me lo comí. ¿Usted sabe por qué? Sí, pues el diabético le da más apetito. Hermano, ¿pero por qué fue eso? No podía aguantarlo. Entonces eso se ve. Ustedes les causa risa, pero estoy poniendo un ejemplo de lo que es un apetito. Y vamos a ver nosotros que es cierto que muchas veces sufrimos de anorexia espiritual. No tenemos interés por la Biblia. ¿Ok? Como ustedes mencionó Idelis y Randy, la palabra de Dios es la que Dios usa para nutrirnos. Mi hambre y sed viene de Dios. La nutrición viene de su palabra. Entonces mi actitud hacia la palabra de Dios va a mostrar mi apetito. ¿Ok? Mi apetito hacia la palabra de Dios. Mi actitud ante los estudios, mi actitud ante los mensajes, el procurar. Hermano, por favor no tomen este ejemplo como algo que yo estoy haciendo para vanagloriarme. Cuando yo empecé en el seminario, yo dije, yo tengo que ir a estudiar. O sea, yo no puedo ir allí a perder mi tiempo. No es por lo que costaba, sino porque yo sabía que yo necesitaba estudiar. ¿Okay? No es a pasar por una escuela. No es a tratar de ver si pruebo el año. O si paso la materia. Hermano, y habían personas que tú los veías allí con aquella falta de interés en la manera de presentar sus reportes, en la manera inclusive de asistir. Permitían no más de 3 faltas en el curso y tú los veías que llegaban a las 3. Hermano, yo decía, esto no puede ser así, porque si yo necesito una preparación, yo tengo que recibirla. Y eso me instó a mí a hacer lo mejor de mis capacidades. Y ir allí a conciencia de que yo necesitaba estudiar. Yo tenía hambre de eso. Y eso es lo que el Señor quiere que de cada uno de nosotros, porque la palabra es lo que me va a llevar a mí a la rectitud, a la santidad de vida. La palabra es la que me va a llevar a mí a fortalecer mi fe. La palabra es la que me va a llevar a mí a aceptar las tribulaciones y las pruebas cuando vienen. Hermano, es muy grande la palabra de Dios y lo que Dios quiere a través de ella en nuestras vidas. Pero hay que tener ese apetito. Y lo triste es que si alguien
le induce el apetito, lo que va a causar en la persona es vómito. Vómito. Por eso esto es algo que tiene que ser muy personal. ¿Okay? La necesidad de estar en la casa de Dios. La necesidad de llegar aquí temprano. ¿Por qué las personas no vienen temprano a la iglesia? ¿Por qué? ¿Será que han perdido un poco el apetito espiritual? ¿Entienden la idea? Hermano, el Señor quiere ayudarnos, es por nuestra ayuda, es por nuestro bien. ¿Okay? El que nosotros tengamos ese deseo de Dios, de estar en la casa del Señor, de tomar nota, de meditar en la palabra de Dios. Pero eso, lo siento, nadie puede hacerlo por otra persona. Eso sí, dice aquí la palabra, bienaventurado, feliz, va a ser el que tenga este apetito por lo recto, sabiendo que lo recto, de donde lo logramos, es de la palabra de Dios. ¿Okay? Y es feliz, porque también no hay cosa, para mí, más fastidiosa que estar en un lugar sin ese apetito. Debe de ser horrible, horrible. Y yo a veces siento compasión por nuestros adolescentes, nuestros niños, porque ellos no han llegado a esta madurez, no han llegado a sentir esta necesidad espiritual en sus vidas. Y yo sé que muchas veces tienen que venir al templo, es bueno que vengan al templo, hay que criar esa costumbre en ellos, pero tú los ves sufriendo. ¿Es cierto o no es cierto lo que les estoy diciendo? Están sufriendo, pero es bueno que tengan ese sufrimiento, porque va a llegar el momento en que se les va a despertar ese apetito. ¿Okay? Y van a llegar el momento en que ellos van a querer comer realmente de la palabra del Señor. Pero yo siento compasión porque es un tiempo frustrante, pero muy necesario para ellos. Pero no tienen apetito, no tienen. Esa es la realidad. Pero lo triste es que adultos, ya con conciencia, ya después de haber tenido una relación con el Señor, de llamarse cristiano, de ser discípulo, oye, no tengan apetito por la palabra de Dios. Eso es triste. Y bueno, el Señor dice aquí en Romanos, Él a su tiempo murió por los débiles. Es una debilidad nuestra, hay que comprender eso. Pero para eso es esta clase, animarnos. Débiles, todos lo somos. Que muchas veces queremos levantarnos y no leer la Biblia, eso le sucede a todos. Que muchas veces hay que empujarse para tomar la Biblia en la mano y leerla, eso es cierto, eso le ocurre a mucha gente. Pero el hecho que ocurra no significa que yo me quede sin hacer nada, sino yo tengo que tener en mi mente y mi actitud, no. Dios quiere algo bueno para mí a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que me tiene que llevar a mí a esa búsqueda diaria en mi devocional, a ese interés y ese deseo de participar de los cultos de la iglesia, de los estudios bíblicos. Yo siempre les he mencionado a ustedes la importancia del estudio sistemático. ¿Okay? ¿Qué importancia tiene un estudio sistemático? En otras palabras, estudiar sin interrupción. Tomar un libro y estudiarlo sin interrupción, como hacemos nosotros los miércoles en la noche. ¿Qué importancia tiene? Para mí era bien importante. Cuando yo estaba en el seminario era bien importante. Yo decía, si yo no voy hoy a una clase, algo yo me voy a perder que yo sé que va a ser importante para mí. Y esa era mi actitud. Y debe de ser la actitud que debe de existir en nosotros, porque si nos perdemos las bendiciones, perdemos las bienaventuranzas. ¿Okay? Por eso que esta es una necesidad que hay que tener en nosotros, el deseo de estar en Dios y por Dios. Y debe de ser, como el apetito, un deseo que regrese una y otra vez, demandando satisfacción. Yo me siento, cuando yo vengo a la casa de Dios, ¿no? Que el Señor me llena. Y así mismo como sucede en la digestión, a medida que van pasando los días, ya mi alma como se va vaciando, hasta que de buenas a primeras vuelve de nuevo, ¡pum!, y me vuelvo a alimentar. Tómalo como la comida. Su devocional es su desayuno.
Y dicen que es la comida más importante del día, ¿verdad? Que usted desayune con la palabra de Dios. ¿Okay? Se coma su cereal, pero también desayune con la palabra de Dios. En la noche, volver de nuevo a comer de la palabra de Dios. Y participar, como ustedes todos hacen, que yo me alegro por ustedes que vienen a las escuelas bíblicas, hermano. Nosotros estamos congregando 200 personas, la mitad viene a la escuela dominical. Y ustedes son parte de esa mitad. O sea que con su actitud, ustedes están demostrando que ustedes tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que ustedes están demostrando, porque ustedes pudieran decir, me basta con solamente ir al culto de adoración, y ya no más. Y hay personas que así lo hacen. Yo nada más que voy al culto de adoración. ¿Okay? Pero ustedes se llevan, como dice, el plato de la mañana y luego el plato de la tarde. ¿Y cómo salen de aquí? Llenos. Y todavía hay un grupo que regresa en la noche para volver a recibir palabra de Dios. Repleto. Ese es apetito. Ese es apetito. Que van, el lunes va menguando. Así llega un momento que vuelve el alma a necesitar de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Esa es la importancia de los estudios, esa es la importancia de la palabra. ¿Okay? Por eso nos tenemos que preguntar, ¿tenemos hambre y sed de justicia? Jesús nos invita a sentarnos a la mesa. Él nos invita a que nos saciemos de Él. Como Pascual mencionó en Juan 4, del 10 al 14, Él le dijo a la samaritana, yo soy el agua de vida. ¿Okay? En Juan 6, del 32 al 40, Jesús se nombró a sí mismo como el pan de la vida. O sea que Él es el pan, Él es el agua. Con estas dos frases está diciéndonos Jesús que en Él nosotros subsistimos, porque esas son las dos cosas que se necesitan para subsistir, aparte del oxígeno, comida y agua. Subsistimos en Cristo. ¿Okay? Quiere decir que al no estar en Cristo vamos a ser afectadas, nos va a ser afectada nuestra vida espiritual de alguna manera, va a ser afectada. ¿Okay? Por eso muchas veces los asuntos de esta vida nos hacen perder este apetito espiritual. Debemos reponernos de este mal. Hay que reponerse, hermanos. Cuando usted está enfermo, lo primero que pierde es el hambre. El hambre se pierde porque está enfermo. La hermana dice que no, que ni enferma pierde el hambre. Bueno, pero imagínense. Calentura y recién operada y de todo, hermano, y a mí me igual no me da náuseas ni nada. Entonces, aunque esté enferma, ¿no? Y nunca he experimentado que dicen los hermanos que la comida no les sabe a nada cuando están enfermas tampoco. Hermana, podemos decir que usted tiene un talento muy especial. Okay, pero cuando uno está enfermo, vamos entonces ahora, después del testimonio de la hermana, decir, por lo general, la mayoría de las personas pierden el apetito. ¿Okay? Y es lo que yo tengo que ver. Si yo voy a estar enfermo, algo está sucediendo en mi vida, pecados, algo malo está sucediendo en mi vida, yo sé que yo no estoy ya bien con Dios, que mi vida no está correcta ni recta con el Señor, y por eso inmediatamente lo primero que se pierde es el apetito por la palabra de Dios. Lo primero. O sea, es un indicio de enfermedad, del cual, hermano, hay que curarse y hay que reponerse. ¿Okay? Porque si usted continúa así en ese estado, usted se está dañando a sí mismo. Y esto, por eso es que es tan importante esto que estamos hablando a través de esta bienaventuranza. ¿Okay? Hay que reponerse de este mal, de la malnutrición. Hay que también orar para que nunca nos falte este apetito. Por eso les dije, aquí estamos hablando de humano a humano. ¿Okay? De humano a humano. No todas las veces yo estoy 100% con este apetito. ¿Okay? Pero ora. Hay que orar. Hay que orar al Señor para, si yo no lo tengo, Él lo ponga. Y usted va a ver la diferencia, hermano. ¿Por qué? Porque usted ha llegado el momento que usted dice, estoy enfermo, necesito ayuda. Porque es normal que si usted ha sido regenerado,
que si usted ha recibido un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, es normal que como cristiano usted desee la palabra de Dios. ¿Entiende eso? Es normal que usted desee estar aquí hoy, lo quiera. Eso es lo normal. Las demás experiencias que vienen a nosotros, pues esas son las anormalidades que hay, por las que hay que orar y por las que hay que luchar y decir: yo no me puedo dejar vencer, yo no me puedo caracterizar por este tipo de cristiano, un cristiano raquítico. Y la mayoría de los cristianos raquíticos, hermanos, tú los ves, que prácticamente se desesperan cuando vienen las pruebas, se desesperan. Tanto no pueden con la vida. ¿Por qué? Están raquíticos. No están fuertes, no están alimentados para aceptar las cosas, para recibir las cosas, para seguir adelante. Así que es bien importante que nosotros entendamos que puede ser que seamos influenciados por el mundo a caer en esta mala nutrición, pero hay que reponerse y hay que orar para ser fuertes ante las pruebas. Yo tengo un problema con estas clases, que estas clases las he querido tomar tema por tema, porque si usted una clase a cada una de ellas, pero el problema está que ya yo terminé, todavía me faltan 15 minutos. Entonces vamos a dividir estos 15 minutos en algo. Vamos a comentar esta clase, ¿okay? Vamos a comentar la clase, y si todavía tenemos tiempo vamos a ir haciendo un recordatorio desde la primera bienaventuranza hasta esta que hemos llegado, y vamos a darnos cuenta cómo se va uniendo una con otra, y sin una es imposible la otra. Y como dijimos al principio, si tú no eres cristiano, el sermón del monte no es para ti. El sermón del monte no es para ti. Esto es para cristianos. Pastor, antes de empezar, en la número 11, ¿qué quiere decir vituperio? Vituperados, alguien que está machacado, golpeado, está haciendo vituperio, puede ser verbal, puede ser está sufriendo algo. Ajá. Bueno, ella levantó la mano. No, yo quería decir, abundar sobre lo que estaba diciendo, porque yo estuve 3 semanas sin poder venir al templo. Tenía la casa full, pero full de lado a lado. Yo decía: esto es una buena más en el piso para que duerma. O sea, hasta que por fin ya esta semana se fueron todos. Y yo sentía esa ansiedad, yo sentía ese dolor. Y el domingo por la mañana yo miraba a mi marido y me decía: ¿qué hacemos con esta gente? No te puedes ir. Entonces yo sufría eso, yo no podía venir al templo. Experimentó ese, como el Eso siervo. fue horrendo para mí. Fueron 3 semanas que para mí fue un siglo. Como el siervo Brahma, Ay, sintió la necesidad de Dios. Horrible. ¿Sabe que en lo que ella está comentando es muy importante? Cuando a nosotros se nos quita lo que tenemos, es cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad. La falta. Exactamente, hermano Roberto. Sí, hablando de la serie, el hambre espiritual, y a veces es un poco cómico esto, porque Mercedes y yo somos matrimonios cristianos, pero a veces que nos vamos parejos en eso de buscar, ¿no?, las cosas espirituales. Entonces yo me pongo a fregar el carro o a arreglar el garaje o a escuchar una música, y lo último que hago es leer la Biblia, a la inversa de ella. Entonces ya cuando voy a leer la Biblia tengo sueño, me quedo dormido, leo un poquito. Sí, ella se pone bien brava conmigo. Pero vea, ahí yo donde estoy está haciendo mal. la inversa. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, lo dice la palabra. Pero lo importante, hermano, es eso que Es la prioridad que hay que dar. pero lo implicamos hoy. Esto es algo que no se puede imponer en otra persona. Por supuesto. Esto tiene que ser algo que tiene que nacer de mí, este deseo. Hermano, olvídese de todo lo que he dicho en la clase. Esto es una necesidad. Si no la desea, pídela en oración. Ya, olvídese del resto de la clase. Para el resto de sus días, acuérdese de Pero eso. pastor, perdón, el problema es que yo lo deseo, pero yo digo, no, si la Biblia está ahí, yo la dejo en la mesita, en la sala, ahí está, yo la voy a leer, pero me pongo a hacer 20 cosas. Y en vez de dar la prioridad primero, porque a veces uno se levanta fresco en la mañana y es mejor. Pero aparte de eso, ¿qué usted está mostrando cuando lo primero que usted hace es su devocional? ¿Qué usted le está demostrando a Dios?
Le está demostrando que su alma está pegada a Dios. La prioridad es del Señor. Usted está dependiendo de Dios, que usted está necesitado de Dios. Ahora, si usted se cree el autosuficiente, fuerte, que usted puede el día basarlo en su propia fuerza, levántese y olvídese de Dios. Ya. Pero la debilidad, el reconocimiento de la debilidad es lo que me hace a mí clamar y buscar al Señor. Entonces, es bueno que haga esos cambios, que empiece a priorizar. ¿Alguien más que quería, hermano? Pastor, muchas veces encontramos que hay falta de apetito por la palabra del Señor por dos situaciones. Cuando la persona es recién convertida, no se da seguimiento, como dice, que hagamos discípulos, le instruyamos a fin de que coja agrado por la palabra del Señor. Y la segunda es cuando se le da la leche espiritual, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Cuando reciben la leche espiritual adulterada, puede producir rechazo o no sentir esa inclinación de ser por las cosas de Dios. Entonces es muy importante conocer al creyente si desde un comienzo fue enseñado, instruido, inculcado en las cosas del Señor, porque es muy importante también, así como el aspecto físico. Cuando está enfermo, la persona no tiene hambre, el médico pregunta. Y muchas veces, hermano, déjeme decirle, en muchos casos lo que sucede es al revés. ¿Usted sabía eso? Muchas veces los recién convertidos son los que tienen hambre espiritual y los que llevan tiempo en el Evangelio caen en anorexia. Que eso es perder el primer amor. Esos casos que se dan. Hay casos. Hay que enseñarles a permanecer en la misma idea de que necesitamos nutrirnos del Señor. Tiene que ser una necesidad. Ok, alguien más. Hermanos. Que a mí me pasa que hay días que por ahí me duermo y tengo compromisos y todo eso, y entonces no leo, no hago el devocional, no leo la palabra por la mañana. Y los días que leo, que me tomo ahí una hora tomo un café y leyendo la palabra, ese día, aunque a veces las cosas no salen bien, es todo diferente, es bien distinto, es bien distinto. Hermano, cuando yo me levanto por la mañana, yo pienso que si yo no invoco al Señor, yo no puedo ni salir de esa casa, así yo me siento. No hablo de orar sí, pero de orar y leer la Biblia, devocional, Biblia. tener aunque sea 5 minutos con el Señor. Y a mí me parece que yo no puedo ni salir de la casa. ¿Okay? Y acuérdese que lo que el Señor quiere es en usted una comunión de padre y hijo, como si usted fuera el único que viviera sobre la tierra. Ese es el tipo de relación que el Señor quiere con nosotros. ¿Okay? ¿Alguien más quiere comentar algo, hermana? Pastor, yo el domingo pasado no vine y hoy la palabra de estar aquí, que he podido disfrutarla con Carlos, con mi niña Marta. Es como que me hace, pues el Señor de verdad entró a paro aquí mismo. Que cómo me recupero para pararme de aquí. Bueno, en la fuerza del Señor, en el pensar de que no, tú tienes, como dice, las cosas se reciben, hermano, porque vienen, Dios quiere un bien para nosotros. Él en ningún momento, Él no quiere entrar a palo y vernos en el piso destruido. Él lo que quiere es bendecir nuestras vidas. Pero como estamos en una naturaleza caída y rodeados de mucha mala influencia, ¿okay? Muchas veces sufrimos esas debilidades, esas malas nutriciones en nosotros. Pero el Señor quiere que nos recuperemos. Por lo menos apreciar lo que es ser alimentado del Señor. Cuando el Señor nos invita a sentarnos a su mesa, eso es grande, hermano. Que Dios nos invite a sentarnos en su mesa para alimentarnos. Eso es grande. Pero ahora imagínese que esté puesta una mesa preciosa delante de usted y usted se siente con mala cara, usted se siente con náusea, que no tiene deseo de comer, que mira las cosas así de reojo, diciendo ese brócoli. Que piensa en esa actitud. ¿Cuántos no vienen a la iglesia? Dios les endereza mesas delante de mí, le pone una mesa delante y no comen, no tienen apetito por el Señor. Okay. Muchos que han levantado la mano, hermano. Pastor, yo le quería decir algo que me pasó a mí esta semana, porque yo estaba en Miami. Y yo me pongo a soñar que usted está, y me va y me dice, vamos para la iglesia.
Pero yo estaba en Miami. Y ayer mi hija me llama y me dice, Mima, mi hija viene para acá, ven con ella. Y lo primero que hice con ella le dije, vamos para la iglesia mañana. Porque usted me había ido a buscar ya. Hay que venir a la iglesia, hermana Natacha. Para mí el apetito es un ejercicio. Claro, los que somos comelones como yo no es un ejercicio, pero los que tienen poquito apetito, vamos a suponer los niños, que tú dices, deja que no coma. Entonces va perdiendo lo poco que tiene, pero si el niño tú, hoy una cucharadita de arroz nada más, yo no te voy a dar otra, con una cucharadita tú vas a estar bien. Y mañana le dices un poquito más de la cucharadita que te di ayer. Y le vas dando y cuando viene a ver, el niño es un niño que come igual que un adulto que le hiciste y la todo. palabra es igual. No, hoy no quiero leer la Biblia. Sí, voy a empezar, aunque sea 2 versículos del primer capítulo, yo voy a leer. Y te sientas, que eso no te lleva ni un minuto en leerlo. Y en meditarlo te toma el otro minuto. Te sientas un momentico, lees esos 2 versículos, no quiero más. Y yo le aseguro que van a tener esa necesidad de decir, no esos 2, no voy a tomar 2 más para leer, a ver qué está pasando abajo, porque no me puedo quedar con la duda de esos 2 versículos, qué fue lo que pasó o qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y lee esos 2 más y le aseguro que al otro día sí se va haciendo un ejercicio que después de verdad tiene un alimento, una necesidad de alimentarse increíble. Habla la voz de la experiencia con 2 gemelas. Okay. Sí, eso es verdad, porque yo al principio cuando empecé era un versículo, 2 versículos, y ahora depende de lo largo que sea el capítulo, pero son 2 o 3 capítulos, no puedo leer menos. Y como dice lo que decía la hermana, la palabra de Dios está para redarguir y corregir. Eso no hay que sentirse útil, mal. Útil. O sea que lo importante de la clase es entender que necesitamos apetito por el Señor, hermana. Sí, en cuanto a lo del apetito por la palabra, y yo hoy no llamé a la hermana Gardenia que no iba a venir porque Analía está otra vez enferma, tiene fiebre, y yo nació la presión el miércoles y me dio un dolor así fuerte, no me sentía bien, pero digo a la Aymara, ¿tú crees que si llamamos a tu papá a ver si se quiere recoger la niña para nosotros ir? Porque no me voy a sentir bien, porque es que yo necesito el domingo ir a la iglesia. Y dice, está bien, yo lo llamo. Entonces ella, loca por venir también, pues lo llamó, el día está bien, yo me quedo con él. Y pudimos venir, gracias a Dios, pero si yo no me voy a sentir bien, porque la necesidad te hace hacer, la necesidad te hace buscar. ¿Ves lo que yo le digo? El hambre te hace buscar remedios. Y obviamente van a haber momentos en que ya no vamos a tener un remedio, no va a haber solución. Pero qué importante que Dios vea que yo estoy tratando de hacer todo lo posible, porque tengo necesidad de Él. O sea, que una persona más. Ya. Bueno, entonces, sí, hermano. Usted lo que está hablando es mucha verdad, porque yo trabajo nacional en los 48 estados de la República. Y a veces yo leo la Biblia igual que los ingleses. Abro el libro, o sea, pongo el libro frente a mí y lo abro en la hoja que está en la que yo leo. Entonces a veces cuando yo estoy con problemas, porque casi todos los que trabajamos en Interstate hay muchos tipos de problemas. Sí. Entonces a mí me falta algo aquí. Porque ya estoy atormentado, entonces me arrimo, abro la Biblia y después al poco tiempo, al poco rato, siento más claridad para yo poder pensar lo que voy a hacer. Y casi el 99% de las cosas se las resuelvo. Porque usted está hablando que hace falta el apetito. El apetito. Por la palabra de Dios, no solamente leer la Biblia, sino interpretar el mensaje que Dios tiene que para está dando, para que tú puedas encaminarte en la vida. ¿Sabe qué es leer la Biblia? Primero, darse cuenta que uno es un ser espiritual, que uno tiene necesidades espirituales y que la única manera de satisfacer esas necesidades espirituales es a través de la Biblia. La Biblia hay que recibirla como la palabra de Dios y que lo que intenta es ayudar. O sea, la semana que viene vamos a ver la próxima bienaventuranza, que es los misericordiosos. ¿Okay? Hermano, vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos por oración.
Señor, en este momento, toda reverencia ante ti, después de haber estudiado esta valiosa lección dentro del Sermón del Monte, estamos todos de acuerdo, Señor, que en nuestra naturaleza caída y en nuestra debilidad muchas veces sufrimos de anorexias espirituales, Señor. Padre, pon en nosotros ese anhelo tan grande que lleguemos a clamar por ti, como lo hace el siervo por agua y por sed, que así lleguemos a clamar por ti, de manera tal, Señor, que nuestra búsqueda de ti sea genuina, sea sincera, sea interesada, y que esto sea, Señor, una actitud de siempre, no que por un tiempo sea afectado, Señor, sino que siempre podamos tener esta hambre y sed de justicia, lo cual son las cosas rectas delante de ti. En Jesucristo, prepáranos ahora para el culto de adoración. Amén.